¿Lo sientes, esa pesada manta de ansiedad que roer el cansancio en tu alma, la presión abrumadora de un juicio que parece interminable, aplastando la respiración de tus pulmones? Es posible que esté luchando contra el miedo, la duda, la tensión financiera, el colapso relacional o una enfermedad que simplemente no se elevará. Esto no es coincidencia. Esa sensación, esa intensa presión bajo ahora mismo no es aleatorio. Es una señal de que algo significativo está sucediendo en el reino espiritual con respecto a ti. Es una señal de que el enemigo ha apuntado a tu paz, tu alegría, tu habilidad para mantenerse firme en tu fe. Él susurra mentiras, diciéndote que este es tu fin, que Dios te ha olvidado, que las promesas de la Biblia son para otros, no para ti. Pero escúchame claramente, también es una señal de que tu prueba, tu juicio más arduo, no está destinado a destruirte. Es precisamente en este punto de presión aplastante que Dios se está preparando para revelar su victoria final en tu vida. El asalto intensificado del enemigo es a menudo el precursor de la intervención final y gloriosa de Dios. Este no es el sonido de tu derrota. Estos son los dolores de nacimiento de su avance. La Biblia está llena de relatos, verdades ocultas, a menudo pasadas por alto en nuestra desesperación, que identifican exactamente lo que está sucediendo cuando enfrenta una oposición implacable y, lo que es más importante, lo que Dios está haciendo detrás de escena. No eres el primero en caminar por este camino y no serás el último en presenciar la fidelidad de Dios al otro lado. Veremos cómo la fe inquebrantable en Jesucristo, cómo se revela en la Biblia, es tu arma y tu ancla. Veremos la naturaleza de Dios, la que nunca te abandona en el fuego, pero camina contigo a través de ella. Esta noche vamos a desbloquear estas profundas revelaciones de la palabra de Dios. Este no es solo otro mensaje. Este es un despacho urgente del cielo diseñado para perforar la oscuridad que te rodea, para enfrentar las mentiras que te han dicho y para encender un fuego de esperanza en tu espíritu. Necesitas escuchar esto ahora, porque en el momento en que entiendes estas verdades, todo cambia. Su prueba tiene un propósito y tiene un fin determinado por Dios, no por sus circunstancias. Prepárese, porque la victoria que ha anhelado es más cerca de lo que piensa. Vamos a sumergirnos en la verdad absoluta que se encuentra solo en la Biblia. Vamos a sumergirnos en la verdad absoluta que se encuentra solo en la Biblia. Esta incesante presión por la que estás, esta temporada extendida de dificultad, se siente aplastante precisamente porque está diseñada para revelar la fuerza de tu fe y la naturaleza inquebrantable de tu Dios. Pero comprenda este punto crucial, una verdad que el enemigo quiere desesperadamente esconderse de ti. Tu prueba tiene un límite divinamente designado. No es infinito, no está diseñado para romperte irrevocablemente, dejándote en una ruina perpetua. La Biblia nos asegura que Dios establece límites en cada juicio. Mire 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice: «Ninguna tentación te ha superado, excepto como es común al hombre, pero Dios es fiel, que no te permitirá ser tentado más allá de lo que puedes, pero con la tentación también hará el camino de escape, que puedes soportarlo». Mientras que la palabra tentación se usa aquí, la palabra griega, peirasmo, también significa prueba o prueba. Este versículo es una promesa sólida de roca que Dios limita la intensidad y la duración de su juicio con lo que sabe en su sabiduría infinita, puede manejar con su ayuda. Él es fiel, proporcionará una salida, un punto de alivio, un final eventual. No se trata solo de durar hasta el final, se trata de comprender el propósito de la prueba mientras estás en él. James capítulo 1 versículos 2 a 4 nos dice: «Cuenta todo alegría cuando caes en varias pruebas,
sabiendo que las pruebas de tu fe producen paciencia, pero que la paciencia tenga su trabajo perfecto, para que puedas ser perfecto y completo, sin nada. Dios está usando este juicio para refinar su fe, para quemar las impurezas, para producir perseverancia. Es un proceso de madurez espiritual. Esto no es que Dios te castiga, este es Dios preparándote. Él está fortaleciendo a tu persona interior, creando resiliencia, haciéndote más como Jesucristo. La prueba está funcionando pet para pet su bien, incluso cuando parece que todo está funcionando en su contra. Esta es una verdad profunda revelada en la Biblia que contradice nuestra inclinación natural a ver el sufrimiento como puramente negativo. ¿Y dónde está Dios? Mientras estás en medio de esta prueba ardiente, no está distante, observando desde lejos. Isaías capítulo 43, versículo 2 declara: cuando pases por las aguas, estaré contigo, y a través de los ríos, no te desbordarán. Cuando camines por el fuego, no serás quemado, ni la llama te quemará. Él es Jepa contigo, Coca. Esta presencia de Dios es tu ancla en la tormenta, es lo que le permite soportar el calor sin ser consumido. Tu fe no es solo en un resultado, es en el Dios que Jepa Coca camina contigo, Coca, a través del proceso. Es su mano la que te impide estar abrumado, su fuerza que te sostiene cuando te sientes completamente débil. Recuerde lo que se dijo anteriormente: Dios ve cada lágrima y escucha cada oración. Salmo capítulo 56, versículo 8 dice: numerás mis vagabundeas, pon mis lágrimas en tu botella, ¿no están en tu libro? Dios recoge tus lágrimas, no se pierde ni un solo. Salmo capítulo 34, versículo 17 dice: el justo grita, y el Señor escucha, y los entrega de todos sus problemas. Tus oraciones no están golpeando un techo, están llegando a los oídos de un Dios compasivo y atento. Este conocimiento íntimo que tiene de su sufrimiento es una prueba de que su ensayo no es aleatorio o sin sentido. Está ocurriendo bajo su atento ojo y dentro de su plan soberano. Está orquestando eventos, incluso los dolorosos, para un propósito mucho mayor de lo que puede ver actualmente. El capítulo 8 de Romanos, el versículo 28 confirma esto: y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para los bien para los que aman a Dios, a los que son llamados según su propósito. Todas las cosas incluyen su prueba actual. Está trabajando para tu bien según lo definido por la perspectiva eterna de Dios y para su gloria. Piense en los ejemplos de la Biblia. Joseph soportó años de traición, esclavitud y encarcelamiento, pero Dios estaba con él, y su juicio condujo a su elevación y la salvación de su familia. Job sufrió una pérdida inimaginable, pero su fe firme, aunque probada severamente, fue recompensada en última instancia, y Dios lo restauró. David enfrentó una persecución implacable de Saúl, pasando años en la carrera, pero Dios lo conservó y finalmente lo colocó en el trono. En todos los casos documentados en la Biblia, el juicio tenía un propósito y un fin divinamente designado, no para la derrota del individuo, sino para que el poder y la fidelidad de Dios se demostraran claramente, lo que resultó en la victoria y la gloria. Y luego está Jesucristo, el último ejemplo. Él soportó la traición, el sufrimiento y la cruz en sí, el ensayo más severo imaginable. Pero su sufrimiento tuvo un propósito divino, nuestra redención, y tenía un fin divinamente designado, la resurrección y la ascensión, lo que condujo a su victoria final y su gloria eterna. Nuestra fe se basa en la obra terminada de Jesucristo. Debido a que superó, nosotros también podemos superarlo. Nuestras pruebas, cuando se ven a través de la lente de su sufrimiento y victoria, adquieren un nuevo significado y una cierta esperanza. El juicio no es su capítulo final.
El capítulo 30 del Salmo, el versículo 5, nos da esta garantía reconfortante, porque su ira no es más que por un momento, su favor es para la vida. Los lloros pueden soportar por una noche, pero la alegría viene por la mañana. Tu noche de llanto, por mucho tiempo que se sienta, tiene un final. Dios promete la llegada de la mañana, un momento de alegría, alivio y restauración. Esto no es solo una ilusión, es una promesa bíblica basada en el carácter de Dios mismo. No es un Dios que abandona a sus hijos en sus horas más oscuras. Él es el Dios de la liberación, el Dios que trae belleza de las cenizas, el Dios que convierte de luto en bailar. La duración de su juicio no está determinada por el poder del enemigo o la gravedad de sus circunstancias, sino por el momento perfecto de Dios y su propósito específico para su vida. Él sabe exactamente cuándo está completo el trabajo que pretende hacer en ti y a través de ti. Él sabe exactamente cuándo se necesita la forma de escape y se le proporcionará. Esta comprensión le permite enfrentar el juicio no con la renuncia pasiva, sino con la fe activa, confiando en que Dios tiene el control, que tiene un plan y que el fin que ha propuesto es de victoria y gloria. La victoria no solo sale del juicio. La victoria a menudo se encuentra en pete la duradera, en las lecciones aprendidas, en el personaje forjado y en la dependencia más profunda de Dios que se desarrolla. Esta profunda verdad cambia todo sobre cómo percibes tu lucha actual. ¿Cómo percibes tu lucha actual? Transformándola de un periodo de sufrimiento aparentemente sin sentido en un capítulo intencionado de crecimiento espiritual, formación de carácter e intimidad más profunda con Dios. La Biblia está repleta de relatos de individuos cuyas vidas demuestran esta profunda verdad. Se enfrentaron a desafíos desalentadores, periodos de presión intensa y circunstancias que parecían completamente desesperadas. Sin embargo, sus pruebas tuvieron un final definitivo, y en esos finales, el increíble poder y la fidelidad inquebrantable de Dios se exhibieron magníficamente. Considere el viaje épico de los israelitas bajo Moisés. Soportaron siglos de esclavitud brutal en Egipto. Este fue un juicio de inmensa escala nacional, un periodo de profunda opresión. Sin embargo, Dios escuchó sus gritos y levantó a Moisés para sacarlos. Las plagas, el cruce del Mar Rojo, estos no fueron solo eventos dramáticos. Fueron Dios interviniendo activamente para poner fin a su juicio y revelar su poder inigualable tanto a su pueblo como a sus opresores. Sus 40 años posteriores en el desierto fueron otro juicio prolongado, probando su fe, obediencia y paciencia. Hubo momentos de rebelión, dificultades y dudas, pero a lo largo de todo, Dios proporcionó maná, agua y protección. Los disciplinó, sí, pero también los guió hacia la tierra prometida. Toda esta narrativa, detallada en todo el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, sirve como un poderoso testimonio en la Biblia que incluso los ensayos nacionales más prolongados y difíciles tienen un propósito divino y un punto final predeterminado orquestado por Dios mismo. Requería una fe inmensa para que continuaran, para confiar en el pilar de Dios de la nube de día y fuego por la noche, creyendo que el desierto no era su destino final. Fue un periodo diseñado para darles forma a una nación que depende de Dios, preparándolos para las promesas que tenía para ellos. El final de ese desierto deambulando no fue instantáneo, pero llegó y entraron en la tierra que Dios había prometido, después de haber visto su fidelidad probada una y otra vez. Luego está la historia de Joseph, que se encuentra en los capítulos de Génesis 37 a 50. Sus juicios comenzaron a una edad temprana, traicionada por sus propios hermanos, vendidos como esclavos, acusados falsamente y encarcelados en Egipto.
Imagine la desesperación, la soledad, las preguntas que debe haber enfrentado durante esos muchos años en una tierra extranjera, olvidadas en una mazmorra. Este fue un juicio de sufrimiento personal profundo, injusticia y aislamiento. Sin embargo, la Biblia deja en claro, pero el Señor estaba con José y le mostró un amor firme y le dio favor a la vista del guardián de la prisión. Génesis 39, 21, 21, tateint. Incluso en el pozo más oscuro, Dios estaba presente. La inquebrantable integridad y dependencia de Joseph en Dios durante estas pruebas fueron notables. Su juicio no fue permanente, tenía un final. Dios usó su sufrimiento, sus habilidades y su colocación en prisión para posicionarlo para interpretar los sueños del faraón, lo que finalmente llevó a su elevación al segundo al mando sobre todo Egipto. Su juicio, que duró más de una década, terminó no solo con su liberación personal, sino que él era el instrumento a través del cual Dios salvó a su familia y a muchos otros de la hambruna. Esta historia ilustra poderosamente cómo Dios usa incluso las injusticias más crueles para cumplir con sus mayores propósitos, revelando su soberanía y provocando un fin redentor que supera con creces el dolor del proceso. La historia de Joseph es un profundo ejemplo de cómo mantener la fe, incluso cuando las circunstancias son terribles, permite que Dios trabaje en su plan. Pasando a la vida de David, vemos a un hombre tras el corazón de Dios, pero uno que enfrentó pruebas implacables. Cuando era un hombre joven ungido, pasó años huyendo de un celoso rey Saúl que buscó su vida detallada en un Samuel, vivía en cuevas, constantemente en la carrera, su vida en peligro perpetuo. Esta fue una prueba de miedo, incertidumbre y espera. Los salmos de David, escritos durante estos tiempos, como el Salmo 57, escrito cuando huyó de Saúl a la cueva, reveló la profundidad de su angustia, pero también su inquebrantable confianza y fe en Dios como su refugio y fuerza. Él escribió: «Sé misericordioso conmigo, oh Dios, sé misericordioso conmigo, porque en ti mi alma se refugia, a la sombra de tus alas me refugio hasta que pasen las tormentas de destrucción». Su juicio bajo Saúl finalmente terminó, y Dios lo estableció como rey, cumpliendo la promesa. David también enfrentó juicios provocados por su propio pecado, como el juicio que siguió a su adulterio con Batseba y el asesinato de Urías, 2 Samuel 11 de diciembre. Este juicio trajo un inmenso dolor personal y consecuencia nacional. Sin embargo, después de un arrepentimiento sincero, Dios, en su misericordia, no lo abandonó. Si bien hubo consecuencias, Dios continuó trabajando en la vida de David, y a través de David, demostrando que incluso las pruebas resultantes de nuestros fracasos pueden llevarnos de regreso a una dependencia más profunda de la gracia de Dios. Las pruebas de David, tanto externas como internas, sirvieron para refinarlo y mostrar el poder de Dios para proteger, restaurar y perdonar a quienes caminan en fe. Considere también el juicio de Hannah, registrado en 1 Samuel capítulo 1. Su juicio fue la esterilidad, una profunda fuente de vergüenza y tristeza en su cultura. Se enfrentó a una provocación constante de la otra esposa de su esposo. Su prueba fue de dolor, anhelo y dolor emocional. Ella derramó su alma a Dios en oración en el templo, haciendo un voto. Su juicio tuvo un fin, Dios la recordó, y ella concibió y dio a luz a Samuel, quien se convertiría en un profeta significativo en Israel. La canción de alabanza de Hannah, 1 Samuel 2, 1 de octubre, es una hermosa expresión de cómo Dios levanta las circunstancias humildes e invierte, revelando su poder para responder la oración persistente y fiel y los periodos finales de profunda tristeza. Su fe en la capacidad de Dios para intervenir a pesar de su problema aparentemente insuperable fue clave para su liberación.
Jeremías, el profeta, es conocido como el profeta llorón debido a las pruebas difíciles y dolorosas que sufrió. Jeremías capítulos 37-38 da Lamentaciones. Se enfrentó al rechazo, el encarcelamiento y el sufrimiento simplemente por entregar fielmente el mensaje de Dios a un pueblo rebelde. Su juicio fue de aislamiento, oposición y dificultades físicas. Fue arrojado a una cisterna y se fue a morir. Sin embargo, incluso en el lodo, Dios no lo había abandonado. Un eunuco etíope intervino y lo rescató a la orden del rey. La vida de Jeremías es un marcado recordatorio de que la fidelidad a Dios no garantiza una ausencia de juicios, pero sí garantiza la presencia de Dios y la fidelidad final a través de ellos. Mientras Jeremías fue testigo de la trágica destrucción de Jerusalén que profetizó, su juicio finalmente cumplió el propósito de Dios para dar testimonio de la verdad y demostrar la resistencia bajo presión extrema. La Biblia nos muestra que incluso cuando el resultado inmediato es difícil, Dios todavía está trabajando, cumpliendo su plan eterno. La vida de estas figuras bíblicas, desde Moisés, que lleva a una nación de la esclavitud, a Jeremías, que soportan el confinamiento solitario para su fe, testifican un hilo común. Las pruebas no son desvíos sin sentido, sino que las experiencias divinamente permitidas tienen un propósito y un fin, dice, liñados, para revelar el poder de Dios, refinar nuestro carácter y profundizar nuestra dependencia de Él. El final del juicio es la oportunidad de Dios de mostrar su gloria, su poder y su amor inquebrantable por quienes confían en Él. Esta es la esperanza que nos sostiene cuando nos encontramos en medio de nuestros propios desiertos o cisternas personales. Estas historias no son solo relatos históricos, revelan verdades atemporales sobre el carácter de Dios y su interacción con la humanidad durante momentos de intensa dificultad. La Biblia retrata constantemente a Dios, no tan distante, pero profundamente involucrado. No está observando pasivamente nuestras luchas. Él es el Dios que entra en la arena con nosotros, que nos fortalece en el fuego, no solo después de que hayamos surgido. Considere la promesa encontrada en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, estaré contigo, y a través de los ríos, no te abrumarán. Cuando camines por el fuego, no serás quemado y la llama no te consumirá. Esto no es una promesa fe de teto rescate, edeto ceto 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 ceto. El propósito de las pruebas es multifacético, como se describe en toda la Biblia. Santiago 1:2 de abril nos anima a contar todo alegría, mis hermanos, cuando se encuentran con pruebas de varios tipos, porque sabes que las pruebas de tu fe producen firmeza, y que la firmeza tenga todo el efecto, para que pueda ser perfecto y completo, sin nada. Aquí, el juicio está directamente vinculado al desarrollo de la firmeza, una profundización del carácter y la fe. Dios usa la presión de la adversidad para refinarnos. Al igual que el fuego de un refinador purifica el metal, quemando impurezas para revelar el verdadero oro, este proceso no es cómodo, pero es esencial para el crecimiento. Se quita nuestra autosuficiencia y nos obliga a inclinarnos por completo a Dios. Además, la Biblia nos asegura que Dios limita soberanamente el alcance y la duración de nuestros juicios.
1 Corintios 10 y 13 es una promesa de piedra angular. Ninguna tentación te ha superado que no sea común para el hombre. Dios es fiel y no te dejará sentir tentado más allá de tu habilidad, pero con la tentación también proporcionará la forma de escapar, para que puedas ponerlo. Si bien este versículo usa la palabra tentación, el contexto a menudo se aplica a las pruebas y las pruebas, enfatizando el control de Dios. Él conoce nuestros límites y garantiza que la presión nunca exceda nuestra capacidad de soportarlo con su fuerza peco. Además, siempre proporciona una manera para soportarse que podría no ser la eliminación inmediata del juicio, sino el acceso a su gracia, sabiduría y poder dentro de él. Esto significa que el juicio nunca es mayor que el propósito que Dios tiene para él en nuestras vidas, ni es mayor que su capacidad de mantenernos a través de él. La última demostración de la presencia y el propósito de Dios en el sufrimiento se ve en Jesucristo. Su vida estuvo marcada por la oposición, el rechazo y, en última instancia, la cruz, el ensayo más severo imaginable. Sin embargo, en su sufrimiento, no fue abandonado por Dios. La crucifixión no fue el final. Era el camino hacia la resurrección y el cumplimiento del plan redentor de Dios para la humanidad. Hebreos 12:2 nos dice que arreglemos nuestros ojos en Jesús, el fundador y perfectador de nuestra fe, quien por la alegría que se puso delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y está sentado a la mano derecha del trono de Dios. Jesús soportó el juicio porque vio el propósito más allá de él, la alegría de lograr la salvación. Su ejemplo nos enseña que incluso en los momentos más oscuros hay un propósito divino en el trabajo, y el poder de Dios se hace perfecto en debilidad. 2 Corintios 12:9 Cuando caminamos por las pruebas, caminamos por los pasos de Jesucristo, sabiendo que entiende nuestro sufrimiento íntimamente y que su victoria sobre la muerte garantiza nuestra esperanza. Nuestra fe se basa en él y su trabajo terminado en la cruz. Esta comprensión transforma nuestra perspectiva sobre el sufrimiento, pasa de ser una dificultad sin sentido a un proceso intencionado orquestado por un Dios amoroso y soberano. No somos víctimas pasivas, sino los participantes en un plan divino donde Dios está luchando activamente en nuestras batallas, proporcionando fuerza cuando la nuestra falla y garantizar que el juicio sirva a su mejor bien y nuestro crecimiento de la fe. La Biblia está repleta de ejemplos y promesas confirmando esta verdad. Ya sea la experiencia del horno ardiente de Shadrach, Meshach y Abednego, donde Dios literalmente caminó con ellos en las llamas, Daniel 3:8, o la espina de Pablo en la carne, donde la respuesta de Dios es: mi gracia es suficiente para usted, porque mi poder se hace perfeccionar en la debilidad. 2 Corintios 12:9 El mensaje es consistente: Dios es PET con PET de Estados Unidos y PET por RED de Estados Unidos en los Estados Unidos. No solo los permite, los usa para darnos forma, para profundizar nuestra dependencia de Él y para demostrar su poder al mundo. El propósito del juicio siempre está vinculado a revelar más del carácter de Dios y trabajar en su voluntad eterna, tanto en nuestras vidas como en el alcance más amplio de su plan. Nuestra fe no está fuera de lugar cuando confiamos en Él en medio del sufrimiento, porque ha demostrado su fidelidad a lo largo de la historia y supremamente en Jesucristo. Las pruebas son temporales, pero las lecciones aprendidas, el carácter forjado y la intimidad desarrollada con Dios son eternas. Estamos llamados a soportar, no en nuestra propia fuerza, sino al confiar completamente en el Dios que nos sostiene, recordando que no vale la pena comparar el sufrimiento actual con la gloria que se revelará. Romanos 8:18 Limita el juicio, no basado en nuestra fortaleza,
sino basada en su propósito y su capacidad para sostenernos. Podemos tener confianza, enraizados en la Biblia, que incluso cuando nos sentimos abrumados, no nos queda luchar solos. Dios está presente, poderoso y trabajando todas las cosas, incluidas nuestras pruebas, por el bien de los que lo aman y son llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. El proceso de refinación es doloroso, pero es la mano de Dios trabajando para hacernos más como Jesucristo. Es a través de la prueba de nuestra fe que su autenticidad se demuestra, lo que lleva a alabanza, gloria y honor cuando se revela Jesucristo. 1 Pedro 1:7. Esta perspectiva nos permite enfrentar dificultades no con la desesperación, sino con un profundo sentido de esperanza, sabiendo que el que comenzó un buen trabajo en nosotros lo completará. Filipenses 1:6. El juicio no es una señal del abandono de Dios, sino a menudo una señal de su participación activa en nuestra formación espiritual. Está construyendo algo duradero y precioso dentro de nosotros, algo que solo puede ser forjado bajo presión. La Biblia nos enseña que estos momentos son oportunidades fundamentales para que nuestra fe sea probada y fortalecida, revelando su verdadera sustancia. Es en estos crisoles donde aprendemos a depender menos de nuestra propia comprensión y más de la sabiduría y el poder de Dios. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque su fuerza se perfecta en nuestra debilidad. Esta es la paradoja de la vida cristiana, vivida en medio de la adversidad. No buscamos pruebas, pero cuando vienen, entendemos que son parte del viaje con Dios, diseñados para acercarnos a Él y hacernos testigos más efectivos de su poder transformador. La narración de la Biblia es una de las redimir el sufrimiento de Dios, convirtiendo el lamento en alabanza y usando la ruptura para mostrar su totalidad. Nos recuerda que nuestras luchas actuales, por intensa que sean, son temporales y decididas. No son la historia completa, sino un capítulo que conduce a una gloriosa conclusión orquestada por Dios mismo. Nuestra fe no está anclada en ausencia de problemas, sino en el carácter inquebrantable y las promesas de Dios, que está con nosotros a través de cada uno. Vemos este patrón repetido una y otra vez en las Escrituras: desafío seguido de dependencia de Dios, la dependencia que conduce a una fe más profunda y una fe más profunda que resulta en liberación, o una resistencia empoderada que finalmente glorifica a Dios. El ejemplo de Jesucristo, soportando la cruz para la alegría que se encuentra ante Él, proporciona el último plan para nuestro propio viaje a través del sufrimiento. No solo EP lo superó, Él lo conquistó, transformando el instrumento de muerte en la fuente de la vida eterna. Este es el tipo de transformación que Dios trabaja en nuestras pruebas. No solo nos ayuda a sobrevivir, Él nos ayuda a prosperar incluso en las circunstancias más desoladas. El valle de la sombra de la muerte es un lugar donde camina con nosotros. Salmo 23, 4. No nos deja navegar solo. Nuestra confianza en Dios, cultivada en tiempos más fáciles, se demuestra genuina cuando se enfrenta a la tormenta. Es en el juicio que realmente descubrimos si nuestra fe se basa en la roca sólida de Jesucristo o en las arenas cambiantes. Esta prueba no es para el beneficio de Dios. Él conoce nuestros corazones, sino para las áreas reveladoras en las que todavía confiamos en uno mismo o en el mundo, en lugar de completamente en Él. Y cuando esas debilidades están expuestas, la gracia de Dios está allí para fortalecernos y redirigir nuestra mirada hacia Él. La Biblia no rehúye la realidad del sufrimiento, pero constantemente apunta a la presencia y el propósito de Dios dentro de ella. Es un fuego refinado, sí, pero sostenido en la mano de un Padre amoroso que conoce nuestro marco y recuerda que somos polvo,
Salmo 103, 14 aplica el calor necesario para purificar, pero nunca destruir. La promesa de que no nos permitirá probar más allá de nuestra capacidad es una profunda garantía de su control gentil, pero poderoso, sobre cada circunstancia. Significa que el juicio está precisamente calibrado a su propósito para nosotros en ese momento específico. No es aleatorio y no está exento de límite. Esta comprensión faculta nuestra fe, lo que nos permite ver desafíos no como castigos, sino como oportunidades de crecimiento espiritual e intimidad más profunda con Dios. Es una verdad difícil, pero liberadora. Nuestras pruebas no son obstáculos para el plan de Dios, sino partes integrales diseñadas para moldearnos a la imagen de Jesucristo. La Biblia nos da innumerables ejemplos de personas cuyos mayores avances espirituales llegaron en medio de sus valles más profundos. Considere a Joseph, vendido como esclavitud y encarcelado injustamente, pero Dios estaba con él, otorgándole favor y finalmente usando su sufrimiento para salvar a su familia y una nación de la hambruna. Su historia, que se encuentra en Génesis, es un poderoso testimonio de la capacidad de Dios para trabajar en su propósito a través de las dificultades extremas. La fe de José se mantuvo fuerte porque reconoció la mano de Dios en el trabajo, incluso en las circunstancias más difíciles. No entendió el por qué inicialmente, pero confiaba en el quién. Esa confianza inquebrantable permitió a Dios elevarlo y revelar el plan mayor. Este principio se aplica hoy. Nuestra dificultad actual, aunque dolorosa, es parte de una narrativa más grande y decidida que Dios escribe. Es posible que no veamos la imagen completa ahora, pero podemos confiar en el artista. Y aquí es donde entra el concepto de Dios que lucha nuestras batallas. No es que Él elimine todos los obstáculos antes de que los enfrentemos, sino que está activamente comprometido, sé con Geto nosotros, y Geto por Geto nosotros en el conflicto. Cuando Moisés se enfrentó al Mar Rojo con el ejército egipcio que se acercaba, Dios no solo le dijo qué hacer. Actuó poderosamente en nombre de Israel, Éxodo 14. Cuando David se enfrentó a Goliat, su fe estaba en el Dios que me entrega de la pata del león y de la pata del oso. 1 Samuel 17:37. Un Dios que ya había luchado contra las batallas por él todo. Nuestras pruebas a menudo se sienten como batallas, fuerzas abrumadoras contra las cuales somos impotentes. Pero la Biblia enseña constantemente que la batalla pertenece al Señor. Esto no niega nuestra necesidad de coraje o acción, pero cambia la responsabilidad y el resultado final sobre los hombros de Dios. Él es nuestro defensor, nuestro refugio, nuestra fuerza. Nuestro papel a menudo es mantenerse firme en la fe, confiando en que Dios está trabajando detrás de escena y dentro de las circunstancias para asegurar su victoria y cumplir su propósito. Vemos esto repetidamente. Dios proporciona la estrategia, empoderando a los débiles, cambiando el rumbo de los eventos de una manera que solo Él puede. Nos sostiene no solo emocional o espiritualmente, sino que interviene activamente en las circunstancias del juicio de acuerdo con su voluntad soberana. La limitación en el juicio no es solo sobre nuestro nivel de resistencia, se trata del propósito de Dios que se cumple y nada más. Él permite precisamente la presión necesaria para lograr el resultado deseado, ya sea refinando, enseñando, fortaleciendo o dando testimonio de su poder. Significa que la prueba sirve a una función divina específica, y una vez que se completa esa función, la prueba finalizará o cambiará de forma. Esta garantía nos permite seguir adelante, sabiendo que nuestro sufrimiento no está en vano, pero está intrínsecamente vinculado al plan bueno y perfecto de Dios para nuestras vidas y el mundo. Nuestra fe no es un escudo a la tormenta,
sino una vela de eneged a la tormenta, lo que nos permite navegarlo con Dios como nuestro piloto. Estamos llamados a tener coraje, sabiendo que Dios está con nosotros, tal como lo estaba con Joshua al encargarle que guíe a Israel a la tierra prometida. Joshua 1:9 sé fuerte y valiente, no te asustes, y no te consternan, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Esta promesa no es condicional en circunstancias fáciles. Es una declaración de la presencia inquebrantable de Dios en medio de los desafíos que enfrentemos. Es esta presencia la que nos permite soportar, aprender y, en última instancia, superar, no necesariamente por la eliminación del juicio, sino por la gracia y la fuerza sostenibles de Dios que trabajan dentro de nosotros. La Biblia proporciona una gran cantidad de testimonios de esta realidad. Desde los profetas que perduran la persecución hasta los apóstoles que enfrentan el encarcelamiento y el martirio, la narración es consistente. La fe en Dios no nos exime del sufrimiento, pero proporciona los medios para perseverar y presenciar la verdad de Jesucristo a través de él. Sus pruebas fueron a menudo las plataformas mismas que Dios usó para difundir el Evangelio y demostrar su poder. Esto nos recuerda que nuestro sufrimiento puede tener un propósito más allá de nuestro propio crecimiento personal. Puede ser utilizado por Dios para impactar a los demás y avanzar en su reino. Nuestras vidas, cuando viven en una dependencia fiel de Dios a través de las pruebas, se convierten en ilustraciones vivas de su gracia y poder sostenidos, señalando a los demás a la esperanza encontrada en Jesucristo. Es un poderoso testimonio del mundo que Dios no es solo teórico, sino una realidad actual y activa en la vida de sus seguidores, incluso cuando esas vidas están marcadas por el dolor y la dificultad. El Dios que nos sostiene a través de juicios es el mismo Dios que logró lo imposible a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Es capaz de convertir nuestras penas más profundas en testamentos profundos de su fidelidad y poder. La Biblia refuerza constantemente la verdad de que nuestras pruebas no están destinadas a rompernos, sino construirnos, haciéndonos más fuertes, más resistentes y más profundamente arraigados en nuestra relación con Dios. Es a través de estos desafíos, dependiendo de su fuerza y promesas, que nuestra fe es refinada y comprobada genuina. Este proceso de purificación y fortalecimiento es esencial para nosotros cumplir con los propósitos que Dios tiene para nosotros. Nos está preparando para el servicio, para una intimidad más profunda y para la gloria eterna. Cada juicio, por lo tanto, lleva dentro de él un potencial divino para la transformación y una nueva revelación del carácter y el poder de Dios. Aprendemos lecciones en el desierto que nunca podríamos aprender en el palacio. Descubrimos la suficiencia de la gracia de Dios cuando nuestros propios recursos están agotados. La Biblia nos llama a perseverar, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no está en vano. 1 Corintios 15:58. Nuestras pruebas, aunque dolorosas, contribuyen a un peso de la gloria eterna que los supera con creces. 2 Corintios 4:17. Esta perspectiva eterna, arraigada en las promesas de Dios, es crucial para soportar la esperanza. No arreglamos nuestros ojos en las circunstancias vistas, sino en las realidades espirituales invisibles y el glorioso futuro garantizado por Jesucristo. La seguridad de que Dios no dejará que el juicio sea mayor que el propósito es un consuelo profundo. Significa que cada derramamiento de lágrimas, cada momento de lucha, cada desafío enfrentado tiene un propósito y, en última instancia, conduce a un mayor resultado orquestado por Dios. No se trata de Dios permitir ser sufrir pasivamente, sino activamente redimirlo entra en nuestro sufrimiento con nosotros, no como un observador lejano, sino como una ayuda actual en problemas. Salmo 46,
un Oud. Esta presencia activa es lo que nos permite caminar por los valles más oscuros. La Biblia revela un Dios que está conocido íntimamente con la tristeza, Isaías 53:3 o más, perfectamente en la persona de Jesucristo, que llevaba nuestras penas y llevaba nuestras penas. Debido a que Jesucristo sufrió, Él puede simpatizar con nuestras debilidades. Hebreos 4:4. Tenemos un sumo sacerdote que entiende nuestro dolor por la experiencia personal. Esto significa que nuestras pruebas nos conectan no solo a la narrativa bíblica más amplia del pueblo de Dios que duran las dificultades, sino también con el corazón mismo de Dios mismo, que ha experimentado el sufrimiento en la carne a través de su Hijo. Nuestra fe no es una creencia en un Dios que evita todo dolor, sino una creencia en un Dios que entra en nuestro dolor con nosotros y saca un propósito redentor. La Biblia está llena de testamentos de esta verdad. El Dios que estaba con Daniel en la guarida del león es el mismo Dios que está con nosotros en nuestros momentos de miedo y aislamiento. Proporciona coraje, mantiene la esperanza y, en última instancia, asegura que el juicio tenga sus propósitos más altos. Limita el poder y la duración del juicio porque es simplemente un medio para un fin, no el fin en sí. El final es siempre la gloria de Dios y nuestro crecimiento de santidad y fe. El aspecto de refinación mencionado en las Escrituras, como en 1 Pedro 6 de julio, destaca que los ensayos prueban la autenticidad de nuestra fe, como el oro probado en el fuego. Este proceso es necesario. Así como el oro debe ser calentado para eliminar las impurezas, nuestra fe debe ser probada para eliminar cualquier cosa que no sea de Dios, autosuficiencia, confianza mundana, creencia superficial. El calor del juicio expone estas impurezas, lo que permite a Dios refinarnos y hacer que nuestra fe sea más preciosa que el oro. Este no es Dios siendo cruel, es Dios siendo un artesano amoroso que nos da forma a los vasos adecuados para su uso. El juicio no es un castigo, aunque nuestro pecado ciertamente puede conducir a consecuencias dolorosas, pero cuando el creyente enfrenta, en última instancia, es para la purificación y el fortalecimiento. Es por eso que la Biblia fomenta la perseverancia e incluso la alegría frente a las pruebas, no porque el sufrimiento en sí sea bueno, sino por el buen Dios trabaja a través de ella. La firmeza producida es invaluable. Es el músculo espiritual el que nos permite mantenernos firmes contra los desafíos futuros, arraigados y basados en el amor y el poder de Dios. Esta firmeza se cultiva al elegir activamente confiar en Dios cuando las circunstancias son difíciles, confiar en sus promesas cuando los sentimientos nos traicionan y obedecer sus mandamientos incluso cuando es costoso. Este ejercicio activo de fe durante los ensayos es cómo se fortalece. La Biblia es una guía y una fuente de fuerza en estos momentos, proporcionando la verdad que necesitamos para anclar nuestras almas. Sin la presencia de Dios y el poder de mantenimiento, las pruebas serían abrumadoras y destructivas. Pero con Él se convierten en caminos hacia la fe más profunda, el carácter más fuerte y una comprensión más profunda de quién es Dios y quiénes somos en Jesucristo. Su fidelidad asegura que el juicio sea temporal y decidido, nunca excede el límite necesario para lograr su buen trabajo en nosotros. Es un testimonio de su conocimiento perfecto de nuestros límites y su gracia ilimitada para encontrarnos con nuestra debilidad. No exige que seamos lo suficientemente fuertes como para manejar el juicio solo, promete ser lo suficientemente fuerte como para llevarnos a través de él. Esta asociación divina en el sufrimiento es una verdad central de la fe cristiana. No enfrentamos a Goliat solo, la batalla es la del Señor. No caminamos a través del fuego solo, el Hijo de Dios está con nosotros. No soportamos la cruz solo.
El Espíritu nos permite y la resurrección garantiza nuestra esperanza. Este es el Dios de la Biblia, presente y activo en nuestras pruebas. La narración no sugiere una vida libre de dificultades después de la conversión, sino una vida en la que la dificultad se redime y se usa para la gloria de Dios y nuestra transformación. Los héroes de fe enumerados en Hebreos 11 se celebran no porque evitaran las pruebas, sino porque los soportaron por fe. Se enfrentaron a burlarse, azotar, encarcelamiento, piedra angular, azudos en dos, muerte por espada, pobreza, aflicción y maltrato, todo por su fe en Dios. Sus historias son un poderoso recordatorio de que las pruebas a menudo son parte integral de la vida de la fe. Pero el capítulo concluye destacando que estos individuos, aunque no recibieron la plenitud de las promesas de Dios en sus vidas terrenales, sufrieron porque estaban mirando a algo más grande, un país celestial. Su fe estaba en un Dios que finalmente haría todas las cosas correctas y recompensaría su resistencia. Esta perspectiva es vital para nosotros. Nuestros ensayos son temporales, las promesas de Dios son eternas. El sufrimiento de este tiempo presente nos está preparando para un peso eterno de gloria. El Dios que nos sostiene a través de las pruebas es el mismo Dios que promete la vida eterna y la restauración perfecta. Su presencia en el juicio es un pago inicial de la gloria por venir, una experiencia tangible de su fidelidad que fortalece nuestra esperanza para el futuro. Es una demostración visible, tanto para nosotros y para el mundo, que nuestra fe no es en vano y que Dios es realmente soberano y bueno, incluso cuando las circunstancias son dolorosas. La limitación del juicio, por lo tanto, no se trata solo de manejar nuestro dolor actual. Se trata de garantizar que el juicio tenga su propósito al prepararnos para esa gloria eterna y equiparnos para un mayor servicio a Dios. Cada lección aprendida en el crisol, cada dependencia forjada en Dios, cada impureza purgada, nos acerca a convertirnos en los pueblos que Dios pretendía que fuera, reflejando la imagen de Jesucristo más claramente. La Biblia nos llama a correr la carrera que nos ante nosotros con resistencia, mirando a Jesús, quien soportó la cruz. Su resistencia es la fuente de nuestra fuerza, y su victoria es la garantía de nuestro propio triunfo final sobre el sufrimiento a través de él. Sigamos, sabiendo que Dios está con nosotros, luchando por nosotros, sosteniéndonos y asegurando que el juicio sea precisamente lo que se necesita para cumplir con sus buenos propósitos en nuestras vidas. Esta configuración no es solo para nuestro propio beneficio, aunque ese es un resultado glorioso. También se trata de prepararnos para el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Así como un artesano experto usa un calor intenso para purificar el metal antes de darle forma a un objeto útil o hermoso, Dios usa el calor de las pruebas para purificarnos y prepararnos para su servicio. La Biblia nos recuerda que somos la mano de obra de Dios, creada en Cristo Jesús para las buenas obras, Efesios 2 y 10. Estas buenas obras a menudo requieren resiliencia, humildad, compasión y una dependencia profunda e inquebrantable de Dios, cualidades que con frecuencia se forjan en el crisol del sufrimiento. Considere los ejemplos en la Biblia. Joseph soportó la traición, la esclavitud y el encarcelamiento antes de ser elevado a una posición de poder que salvó a su familia y nación. Sus ensayos no fueron desgracia aleatoria, eran los instrumentos de Dios que lo formaban en el líder que necesitaba ser. Su fidelidad en el sufrimiento demostró su carácter y lo preparó para la inmensa responsabilidad por delante. Del mismo modo, el apóstol Pablo sufrió innumerables dificultades, palizas, naufragios, encarcelamiento, traición, sin embargo las vio no solo como las cosas que se soportarán, sino como las oportunidades para que el poder de Dios sea perfecto en debilidad. 2 Corintios 12, 9 de octubre.
A través de su sufrimiento, aprendió una dependencia más profunda de Dios y estaba equipado para ministrar con profunda empatía y autoridad para otros que sufrían. Estos son solo dos vislumbres sobre cómo Dios usa pruebas en la vida de sus siervos, refinando su fe y preparándolos para un mayor impacto para su reino. El fuego refinado revela y elimina las impurezas. ¿Cuáles son estas impurezas en nuestras vidas? A menudo son cosas como orgullo, autosuficiencia, una dependencia de la seguridad mundana, el miedo al hombre o los deseos fuera de lugar. Cuando la vida es cómoda, estas cosas pueden permanecer ocultas o no abordadas, pero las pruebas despojan la cómoda fachada. Exponen donde se encuentra nuestra verdadera confianza. Confiamos en nuestra salud, nuestras finanzas, nuestras relaciones, ¿o realmente confiamos en Dios? Como un Pedro un 6 de julio dice, en esto te regocijas, aunque ahora durante un tiempo, si es necesario, te han afligido a varias pruebas, de modo que la autenticidad probada de tu fe, más preciosa que el oro, que perece aunque sea probado por el fuego, se encuentra que resulta en alabanza, gloria y honor de la revelación de Jesús Cristo. El ensayo es necesario para probar la autenticidad de nuestra fe, distinguiéndolo de una adhesión superficial. Así como el fuego purifica el oro, las pruebas purifican la fe. Este proceso de purificación no está destinado a rompernos, sino para hacernos más como Jesucristo. Él es el último ejemplo de alguien que sufrió el sufrimiento perfectamente, sometiendo su voluntad completamente a Dios el Padre. Nuestros juicios nos brindan oportunidades para imitar su obediencia, su confianza y su perseverancia. La Biblia nos dice que Jesús aprendió la obediencia a través de lo que sufrió. Hebreos 5:8. Si bien ya era perfecto, esto habla de la experiencia humana de aprender a través del juicio. Nosotros, que estamos lejos de ser perfectos, ciertamente tenemos mucho que aprender sobre la dependencia, la humildad y la obediencia a través de nuestras propias dificultades. Cada momento elegimos confiar en Dios en medio del dolor. Cada vez que resistimos el impulso de desesperar o arremeter contra la ira, cada instancia nos aferramos a sus promesas. Cuando todo lo demás se siente incierto, estamos creciendo a semejanza de Cristo. Además, los ensayos producen perseverancia, que la Biblia nos dice conduce al carácter y al personaje a la esperanza. Romanos 5, 3 de abril, es un proceso paso a paso. Nos enfrentamos a una prueba, perseveramos a través de él apoyándonos en Dios y ejerciendo la fe. Esta perseverancia desarrolla músculo espiritual y solidifica nuestro carácter, haciéndonos más resistentes y piadosos, y este carácter fortalecido nos da una esperanza inquebrantable que no se basa en circunstancias giratorias, sino en la fidelidad perdurable de Dios. Esta esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido vertido en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Romanos 5:5. El juicio en este sentido es un regalo paradójico, un camino difícil que conduce a un amor más profundo por Dios y una esperanza más robusta en su trabajo futuro en nuestras vidas. Más allá del crecimiento personal, el proceso de refinación de los juicios también nos prepara para ministrar a otros. La Biblia dice en 2 Corintios 1:3 de abril, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de mercados y Dios de todo consuelo, que nos consuela en toda nuestra aflicción, para que podamos consolar a aquellos que están en cualquier aflicción, con la comodidad con la que nosotros mismos somos consolados por Dios. Después de haber caminado a través de un tipo particular de sufrimiento y experimentado la comodidad y fidelidad de Dios de una manera tangible, nos volvemos únicos calificados para venir junto a otros que están pasando por algo similar. Nuestra empatía se profundiza, nuestra comprensión está enriquecida
y nuestro testimonio tiene el peso de la experiencia vivida. Podemos hablar con autenticidad sobre la realidad del dolor y la mayor realidad de la gracia sostenida de Dios. Las pruebas que se sintieron aislantes en ese momento se convirtieron en el puente para la conexión y el ministerio con otros. Esto es parte del trabajo redentor de Dios, tomando nuestro sufrimiento y usándolo para el bien de los demás y la gloria de su nombre. Es crucial recordar que a lo largo de todo este proceso, la prueba, la refinación, la purificación, Dios no es un observador lejano, Él está íntimamente involucrado. Él es el refinador, sentado junto al fuego, monitoreando cuidadosamente el calor y el proceso. Malaquí 3:3 op. Él sabe precisamente lo que se necesita y por cuánto tiempo. No nos causa mal o nos tienta a pecar, Santiago 1:13 op, pero nos permite pasar a través de juicios con fines específicos y redentores. Su presencia es nuestra comodidad y fuerza en medio del fuego. La Biblia está llena de promesas de su presencia y ayuda. Cuando pases por las aguas, estaré contigo, y a través de los ríos, no te abrumarán. Cuando camines por el fuego, no serás quemado, y la llama no te consumirá. Isaías 43:2 ep. Esta es la promesa de Dios para los que está refinando. Él no es el que inflige un dolor cruel, pero el que garantiza que el proceso logre su propósito previsto de purificación y fortalecer nuestra fe. La perspectiva de que los ensayos tienen un propósito, parte de un proceso de refinación, transforma la forma en que nos abordamos. En lugar de preguntar, ¿por qué yo?, con una sensación de víctima o castigo, podemos comenzar a preguntar, Dios, ¿qué estás haciendo en esto? ¿Cómo me estás formando? Este cambio en la perspectiva, aunque es difícil en el calor del juicio, alinea nuestras mentes con los propósitos de Dios como se revela en la Biblia. Nos ayuda a mirar más allá del dolor inmediato al crecimiento espiritual a largo plazo y la gloria eterna que nos espera. Nos permite ver dificultades no como obstáculos para nuestra felicidad, sino como pizca en el camino para convertirnos en más plenamente a quien Dios nos creó para estar en Jesucristo. Nuestra confianza no está en ausencia de pruebas, sino en el carácter y el poder de Dios que trabaja todas las cosas, incluido nuestro sufrimiento, por el bien de los que lo aman y son llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28 Esta verdad inquebrantable ancla nuestra fe cuando las tormentas se enfurecen. El proceso de refinación no siempre es agradable. De hecho, a menudo es intensamente doloroso. Pero justo cuando el refinador se regocija, cuando ve su reflejo claramente en el oro fundido, Dios se regocija cuando ve que la imagen de Jesucristo se vuelve más clara en nosotros. Nuestras pruebas están destinadas a quemar la escoria, cualquier cosa que obstaculice nuestra relación con Dios, nuestra efectividad para su reino o nuestra semejanza con Cristo. Están diseñados para hacer que nuestra fe sea más pura, más resistente y más valiosa, como el oro que ha sido probado por el fuego. La naturaleza temporal del juicio, enfatizada anteriormente, es clave para mantener la esperanza durante el proceso. El fuego no se quema para siempre. Hay un punto en el que se han eliminado las impurezas y el oro está listo. Del mismo modo, el trabajo de refinación de Dios en nuestras vidas tiene un propósito y un punto de finalización, ya sea en esta vida o en la vida venidera, donde estaremos completamente conformados con la imagen de su Hijo. Comprender este propósito nos ayuda a soportar la paciencia y la esperanza. James nos anima a contar todo alegría, mis hermanos, cuando se encuentran con pruebas de varios tipos, porque sabes que las pruebas de tu fe producen firmeza, y que la firmeza tenga todo el efecto para que pueda ser perfecto y completo, sin nada. Santiago 1:2 de abril. Esta alegría no es un sentimiento de felicidad,
sobre deseas el sufrimiento, sino un conocimiento profundo y una convicción del propósito beneficioso edad del sufrimiento. Es la alegría de saber que Dios está trabajando, perfeccionándonos, haciéndonos completar. Este pasaje vincula directamente las pruebas de fe con el desarrollo de la firmeza o perseverancia, lo que a su vez conduce a la madurez espiritual, que se vuelve perfecta y completa, sin nada en nada. Esta integridad es el objetivo final del trabajo de refinación de Dios en nuestras vidas, haciéndonos completamente equipados para los fines eternos que tiene para nosotros. Nuestros juicios son los mismos medios por los cuales Dios logra esta transformación profunda. El fuego refinado también aclara nuestras prioridades. Cuando se enfrentan a la pérdida de la salud, la riqueza o las relaciones, estamos a la altura de los que realmente son importantes. Esta interrupción redirige nuestro enfoque de las cosas transitorias hacia las realidades eternas y nuestra relación con Dios, grabar en nuestros corazones. Para alcanzar su máxima pureza, probablemente enfrentaremos diferentes desafíos en las diferentes etapas de nuestro viaje espiritual, cada uno dirigido a conformarnos aún más a la imagen de Cristo. No nos dejen tentar más allá de nuestra capacidad, pero con la tentación también proporcionará la forma de escapar, que podamos soportarlo. 1 Corintios 10 y 13. Los juicios, la resistencia producen carácter, y el personaje produce esperanza, y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido vertido en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha dado de manera similar. Enfatice que los juicios son un terreno fértil para el crecimiento espiritual y la profundización de nuestra fe. El enemigo nos bombardea constantemente con narraciones que contradicen la verdad de Dios. La mentira podría decir: estás solo, a Dios no le importa, este es el final, no hay salida, tu fe es inútil. Estas mentiras ganan poder cuando nuestro enfoque cambia de Dios y sus promesas a la naturaleza abrumadora de nuestras circunstancias. Prosperan en el silencio de la desesperación y la oscuridad de la desesperanza. Pero la verdad central que enfatiza este tema es que la voz de Dios es más fuerte que cualquier mentira. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios en medio del clamor de estas mentiras? Principalmente a través de su palabra, la Biblia. La Biblia no es solo un documento histórico. Es la voz viva y activa de Dios que habla la verdad en nuestras vidas. Hebreos 4 y 12 nos recuerda al carácter de Dios, su poder, su amor, su fidelidad, su soberanía. Relata sus poderosos actos de liberación en el pasado, proporcionando una base para nuestra esperanza para el futuro. Contiene promesas específicas aplicables a aquellos que confían en Él, asegurándonos que nunca nos dejará ni nos abandonará. Hebreos 13, 5 que Él está con nosotros, incluso en el fuego. Isaías 43, 2 y que todas las cosas trabajan juntas para bien para los que aman a Dios y se les llama de acuerdo con su propósito. Romanos 8 y 28 La fe es el medio por el cual elegimos activamente creer la voz de Dios sobre las mentiras. Hebreos 11, define la fe como la seguridad de las cosas esperadas. La convicción de cosas que no se ven. Es la certeza interior, dada por el Espíritu Santo, que la realidad de Dios, sus promesas y su carácter son más reales y más confiables que las circunstancias temporales y visibles. La fe no es un sentimiento pasivo, es una confianza activa, un deliberado apoyado en Dios y su palabra. Cuando las mentiras gritan, desesperada, fe, alimentada por la voz de Dios en la Biblia, declara: mi esperanza está en Dios. Salmo 42, 5,11 Es por eso que mantener elogios es tan vital en los ensayos. Elogios no es solo cantar canciones felices cuando las cosas son buenas.
La alabanza bíblica, especialmente en tiempos de sufrimiento, es a menudo una declaración de fe, una opción para ensalzar los atributos de Dios y sus promesas a pesar de el dolor y la confusión. Es un poderoso acto de guerra espiritual que contrarresta las mentiras. Cuando alabamos a Dios, estamos proclamando su soberanía, su bondad y su poder, no basado en nuestros sentimientos o circunstancias actuales, sino basados en la verdad inmutable de quien es, revelado en la Biblia y más completamente en Jesucristo. Redirige nuestro enfoque del problema al solucionador de problemas, alinea nuestros corazones y mentes con la perspectiva de Dios, debilitando el agarre de la desesperación y el miedo. Salmo 34:1 nos dice: bendeciré al Señor en todo momento, su alabanza continuamente estará en mi boca. Esta no es una sugerencia para días fáciles, es un llamado a un estilo de vida de adoración que persiste en cada temporada, anclando nuestras almas en Dios. La esperanza en este contexto no es un mero optimismo, es un ancla segura y firme del alma. Hebreos 6:19 alcanzando la presencia de Dios mismo a través de Jesucristo. Es una expectativa segura, basada en la fidelidad de Dios y su trabajo completo en Cristo. Debido a que Jesucristo ha superado el mundo, el pecado y la muerte, nuestro futuro está seguro en Él. Esto significa que nuestra esperanza no depende de la resolución de la prueba de la manera que queremos o en una línea de tiempo específica. Nuestra esperanza está anclada en la certeza de la victoria final de Dios y sus propósitos eternos para nosotros. Incluso si el juicio resulta en pérdida o dolor terrenal, nuestra esperanza final en Jesucristo permanece inquebrantable porque se basa en su resurrección y su promesa de vida eterna. Por lo tanto, cuando la situación parece imposible, mantener la fe, la esperanza y el elogio no se trata de negar la realidad del dolor o la dificultad, se trata de afirmar la mayor realidad de la presencia, el poder y las promesas de Dios. Es eligiendo escuchar la voz de Dios, amplificada a través de la Biblia y confirmada por el Espíritu, que dice la verdad y la vida, en lugar de las mentiras que conducen a la muerte y la desesperación. Es una postura activa de confianza que nos permite perdurar, sabiendo que las pruebas de nuestra fe están produciendo algo precioso. Filipenses 4:6 de julio nos anima a estar ansiosos por nada, pero en todo por oración y súplica, con acción de gracias, que sus solicitudes sean conocidas por Dios. Y la paz de Dios, que supera a toda comprensión, protegerá sus corazones y mentes a través de Cristo Jesús. El día de acción de gracias, incluso en el juicio, es una expresión de fe y esperanza, reconociendo la bondad de Dios y confiar en sus propósitos. Este principio se ilustra vívidamente en toda la Biblia. Piense en Job, que perdió todo pero aún así lo declaró: aunque él me mata, sin embargo confiaré en él. Job 13:4. Piense en Paul y Silas, encarcelados y golpeados, cantando himnos de alabanza a la medianoche. Hechos 16:25. Sus circunstancias fueron terribles, aparentemente sin esperanza terrenal o escape, pero su fe estaba anclada en Dios. Su esperanza se fijó en su plan final, y su alabanza fue una declaración desafiante de su soberanía sobre las mentiras de su situación. Eligieron escuchar la voz de Dios en sus corazones y mentes, recordando sus promesas y carácter, en lugar de sucumbir a la desesperación que dictaba la realidad física. La voz de Dios a menudo habla más fuerte en la quietud después de que silenciamos el ruido del miedo y la duda, eligiendo activamente la fe. Habla a través de las palabras familiares de la Biblia, recordándonos las verdades que podríamos haber olvidado. Habla a través de la tranquila garantía del Espíritu Santo dentro de nosotros, lo que nos permite mantenernos firmes.
Esta voz divina proporciona la fuerza para mantener la fe cuando los sentimientos vacilan, la visión de mantener la esperanza cuando el futuro se ve oscuro y la motivación para ofrecer elogios cuando el corazón duele. Es la fuente de resiliencia que nos permite perseverar a través de juicios, sabiendo que Dios no está ausente sino activamente involucrado, usando el desafío para refinarnos y acercarnos a sí mismo a través de Jesucristo. Esta voz divina proporciona la fuerza para mantener la fe cuando los sentimientos vacilan, la visión de mantener la esperanza cuando el futuro se ve oscuro y la motivación para ofrecer elogios cuando el corazón duele. Es la fuente de resiliencia que nos permite perseverar a través de juicios, sabiendo que Dios no está ausente sino activamente involucrado, usando el desafío para refinarnos y acercarnos a sí mismo a través de Jesucristo. Estos ejemplos, como son poderosos, encuentran una ilustración aún más dramática en las grandes narrativas de la Biblia, particularmente cuando Dios enfrentó a su pueblo con callejones sin salida aparentemente absolutos y luego demostró su poder incomparable para abrir caminos. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esto es la liberación de los israelitas de Egipto, específicamente su encuentro con el Mar Rojo. Imagine la escena, los israelitas, que finalmente fueron liberados de siglos de esclavitud, viajaban hacia la libertad. Detrás de ellos tronó a los carros del ejército de Faraón, inclinado a su destrucción y recuperación. Antes de ellos, la vasta e intransitable barrera del Mar Rojo. A sus costados había montañas, evitando cualquier maniobra flanqueante. Humanamente hablando, no hubo escape, estaban atrapados. La puerta a la libertad parecía irrevocablemente golpeada, atornillada y protegida por fuerzas naturales, insuperables, y un ejército humano vengativo. El pánico estalló entre la gente. Gritaron a Moisés, acusándolo de llevarlos a su muerte. ¿Es porque no había tumbas en Egipto que nos has llevado a morir en el desierto? Se lamentaron, expresando su desesperación y falta de fe en ese momento. Éxodo 14 y 11. Su realidad física gritaba imposible. Su miedo eclipsó su memoria de las 10 plagas que Dios había infligido a Egipto para asegurar su liberación. Pero Moisés, cuya fe estaba anclada en el poder y promesas demostradas de Dios, se mantuvo firme. Le dijo a la gente: no tengas miedo, ponte firme y verás la liberación que el Señor te traerá hoy. El Señor luchará por ti, solo necesitas estar quieto. Éxodo 14, 13, 14. Lo que sucedió después es una demostración impresionante del poder de Dios para abrir un camino donde no existe ninguno. Dios instruyó a Moisés a estirar su mano sobre el mar. Y la Biblia registra: luego el Señor hizo que el mar regresara por un fuerte viento del este esa noche, e hizo que el mar en tierra seca y las aguas se dividieran. El pueblo de Israel entró en medio del mar en tierra seca, siendo las aguas una pared para ellos en su mano derecha y a su izquierda. Éxodo 14, 21, 22. El Mar Rojo, una barrera natural de inmensa proporción, se transformó en una carretera seca. Dios no solo se separó de las aguas, hizo el suelo debajo de lo suficientemente sólido como para que toda una nación, con un número de 2 millones de personas, junto con su ganado, cruzaran de manera segura. Mientras tanto, el ejército egipcio que perseguirá, cegado por una nube divina y obstaculizado por las ruedas de carros cerradas, fue tragada cuando las aguas regresaron. Este no fue un ajuste menor, fue un reordenamiento de la realidad a nivel cósmico para proporcionar liberación. Ilustra vívidamente que cuando Dios decide abrir una puerta, ningún obstáculo, sin importar cuán vasto o aterrador, pueda prevenirla. Este evento consolidó en la memoria colectiva de Israel
y en las páginas de la Biblia, la verdad de que Dios es el último abridor de las formas, el que hace lo imposible posible para quienes confían en Él. Otra narrativa convincente que demuestra la capacidad de Dios para abrir puertas a través de circunstancias inesperadas y a menudo dolorosas es la historia de José. La vida de Joseph era una serie de puertas cerradas, cada una aparentemente más final que la anterior. Primero, la traición de sus propios hermanos, que lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron a la esclavitud. Génesis 37 esa era la puerta de la pertenencia familiar cerrada. Como esclavo en la casa de Potifar, se encontró una medida de éxito y respeto solo para que esa puerta se cerrara violentamente por una falsa acusación de la esposa de Potifar, lo que condujo a encarcelamiento. Génesis 39 la puerta de la prisión parecida definitiva. Allí interpretó sueños para sus compañeros prisioneros, incluido el copero de Faraón, quien prometió recordarlo, pero lo olvidó durante 2 años completos. Génesis 40 La esperanza parpadeó, pero la puerta de la prisión permaneció cerrada, aparentemente sellada por el olvido humano. Desde una perspectiva humana, Joseph estaba completamente atascado. Era un esclavo extranjero, encarcelado injustamente, sin conexiones ni medios de apelación. Cada camino a seguir estaba bloqueado por circunstancias, injusticia y tiempo. Sin embargo, a lo largo de toda esta prueba, la Biblia dice repetidamente, pero el Señor estaba con José. Génesis 39, 2,39, 21. Dios estaba con él en el pozo, en la esclavitud y en prisión. Dios no lo sacó de inmediato de estas situaciones difíciles. En cambio, Dios usó las puertas cerradas y los espacios confinados para dar forma a José, para enseñarle paciencia, perseverancia y dependencia de la sabiduría divina. Aprendió la administración en la casa y el liderazgo de Potifar en la prisión. Estaba siendo preparado, a puerta cerrada, por el momento en que Dios abrió la puerta final y más importante. Ese momento llegó cuando Faraón tuvo sueños preocupantes de que ninguno de sus sabios podía interpretar. De repente, el portador recordó a Joseph y su regalo. Joseph fue llevado ante Faraón, no como esclavo o prisionero, sino como alguien de manera única dotada por Dios. Joseph interpretó los sueños y, guiado por la sabiduría divina, propuso un plan para salvar a Egipto de una próxima hambruna. Faraón, reconociendo el Espíritu de Dios en José, lo elevó de la prisión al segundo al mando sobre todo Egipto. Génesis 40 y 1. La puerta de la prisión no solo se abrió, condujo directamente a la puerta del palacio, que Dios también abrió de par en par. La historia de Joseph es un profundo ejemplo de Dios abriendo puertas, no siempre en el camino o el momento que esperamos. Dios usó las pruebas de José y las puertas cerradas de traición, esclavitud y encarcelamiento como pasos necesarios en el camino para cumplir con su mayor propósito, salvar a la familia de José y preservar el linaje a través del cual finalmente vendría. La fe de José, aunque probada, permaneció arraigada en la presencia y la soberanía de Dios. Reconoció la mano de Dios para sacar el bien incluso del mal previsto por sus hermanos. Génesis 50, 20. Esta narración nos asegura que incluso cuando estamos en situaciones confinadas, injustas o aparentemente desesperadas, Dios no solo está con nosotros, sino que está trabajando activamente, a menudo detrás de escena, preparando el camino, dándonos forma y esperando el momento perfecto para abrir una puerta que conduce a su resultado previsto. La Biblia está repleta de tales relatos que sirve como anclajes históricos para nuestra propia fe, recordándonos que el poder de Dios no está limitado por las limitaciones humanas o las circunstancias externas.
Estas historias de la Biblia sirven como poderosos recordatorios de que Dios opera en una escala diferente a la de nosotros. Nuestra perspectiva está limitada por las paredes físicas, las barreras políticas, las limitaciones financieras o los desgloses relacionales que enfrentamos. Vemos puertas cerradas y a menudo concluyemos, este es el final. Pero Dios ve posibilidades que no podemos concebir. Él ve caminos a través de los océanos, la elevación de las mazmorras y la liberación de la destrucción. La clave para nosotros entonces es alinear nuestra perspectiva con la suya, ver con ojos de fe en lugar de solo los ojos de nuestras circunstancias. Esto requiere centrarse intencionalmente en el carácter de Dios y su fidelidad pasada, como se revela en la Biblia y en nuestras propias vidas. Mantener esta perspectiva no siempre es fácil, especialmente cuando la presión es intensa y la falta de una salida aparente se siente abrumadora. Exige una confianza activa en Dios, una voluntad de creer que sus planes son buenos, incluso cuando la realidad actual siente todo lo contrario. Significa elegir creer las promesas de Dios sobre las mentiras de nuestro miedo o las palabras desalentadoras de los demás. Significa mirar a Jesucristo, quien enfrentó la última puerta cerrada de la muerte, pero estalló, demostrando el poder supremo de Dios sobre cada limitación y abriendo el camino a la vida eterna y el acceso a la presencia de Dios. Su resurrección es la última prueba de que ninguna puerta es demasiado pesada, ninguna piedra demasiado grande para que Dios se mueva cuando se alinea con su voluntad y tiempo perfectos. Cuando nos enfrentamos a una situación que se siente como un callejón sin salida, la instrucción de la Biblia, ejemplificada por Moisés en el Mar Rojo, a menudo es mantenerse firme y ver la liberación del Señor. Esta firme, no es pasiva en espera. Es una fe activa, eligiendo permanecer arraigado en la verdad y la presencia de Dios en lugar de ser arrastrados por la marea de la desesperación. Implica la oración, recordándonos el poder y las promesas de Dios. Implica consultar a la Biblia, encontrar fuerza y ejemplos en las historias de quienes se han presentado ante nosotros. Implica escuchar la orientación tranquila del Espíritu Santo, que nos ayuda a discernir la voluntad de Dios y nos da la fuerza para tomar los pasos necesarios, incluso los pequeños, en la dirección que Dios indica. A veces Dios abre la puerta de instante y dramáticamente, como en el Mar Rojo. Otras veces, abre la puerta gradualmente, paso a paso, utilizando el viaje a través de las dificultades en sí como parte de la preparación para lo que está más allá, como se ve en la vida de Joseph. No existe una fórmula única sobre cómo Dios actúa, pero la verdad constante es que Él actúa epto. Él es el Dios que se especializa en abrir puertas que la fuerza o el ingenio humano no pueden. Él es el Dios que se deleita en demostrar su poder en nuestra debilidad y en nuestras imposibilidades, para que la gloria se acerque solo a Él. Reconocer a Dios como el que abre puertas reorganiza cómo abordamos los desafíos. En lugar de estar paralizados por lo que parece imposible, podemos abordar nuestras situaciones con un sentido de expectativa, preguntándole a Dios cómo pretende trabajar. No necesariamente tenemos que ver todo el camino, solo confiar en el que conoce el camino. Así como los israelitas tuvieron que entrar en el camino aparentemente imposible a través del mar, y así como José tuvo que servir fielmente en prisión, nuestra parte a menudo es tomar los pasos de fe que Dios nos revela, confiando en que continuará aclarando el camino. Esta perspectiva nos libera de la necesidad de resolver todo y nos permite confiar completamente en el poder y la sabiduría soberana de Dios. El principio de que Dios abre puertas donde ninguna parece existir no es simplemente un hecho histórico de la Biblia, es una verdad viva para los creyentes hoy.
Es una verdad que sostiene la fe durante los periodos prolongados de dificultad. Nos recuerda que una pérdida de empleo no es el final de la oportunidad, pero potencialmente el comienzo de uno nuevo se está abriendo. Una crisis de salud no es necesariamente una oración final, sino una situación en la que el poder o la provisión de Dios se puede revelar de manera inesperada. Un desglose relacional no siempre es una ruptura irreparable, sino una oportunidad para que Dios provoque la reconciliación o nos lleve a conexiones más saludables. Cualquiera que sea la puerta cerrada que enfrentamos, ya sea relacionada con la carrera, la salud, las relaciones, las finanzas o el crecimiento espiritual, nuestro enfoque debe permanecer en Dios, la clave maestra. Considere los tiempos en su propia vida donde enfrentó lo que se sintió como un callejón sin salida. Quizás mirando hacia atrás ahora, puedes ver cómo Dios intervino, cómo se resolvió una situación aparentemente imposible, o cómo surgió un nuevo camino de los escombros de lo que fue destruido. Estos testimonios personales, combinados con las grandes narraciones de la Biblia, construyen nuestra confianza y fortalecen nuestra fe para la próxima vez que encontremos una barrera. Afirman que la capacidad de Dios para abrir puertas no disminuye con el tiempo. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, como se confirma en Hebreos 13:8, refiriéndose a Jesucristo, la encarnación de la fidelidad y el poder inmutables de Dios. Comprender a Dios como el que abre caminos también afecta nuestras oraciones. En lugar de simplemente rezar para que nuestras circunstancias cambien, podemos rezar con confianza, alineando nuestras oraciones con el poder y los propósitos de Dios. Podemos pedirle a Dios que nos muestre la puerta que está abriendo para darnos la fe para que lo atraviese y confíe en su momento y método. Podemos rezar por la sabiduría para discernir su voz en medio del ruido del miedo y la duda, sabiendo que promete dar sabiduría generosamente a aquellos que preguntan en fe. Santiago 1:5 o Ep. Nuestras oraciones se vuelven menos sobre manipular los resultados y más sobre someterse y participar en el trabajo redentor de Dios en nuestras vidas. Esta verdad también proporciona un gran consuelo en tiempos de espera. Cuando estamos atrapados detrás de una puerta cerrada y Dios aún no la ha abierto, no significa que nos haya olvidado. Significa que está trabajando, tal vez preparando el camino, tal vez preparándonos, tal vez esperando el momento preciso que le traerá la mayor gloria y lo logrará lo mejor para nosotros. Joseph esperó años en prisión, pero el tiempo de Dios era perfecto, lo que lo llevó directamente a la corte de Faraón en el momento de la mayor necesidad. Los israelitas esperaban al borde del Mar Rojo, atrapados entre un ejército y un océano, pero el tiempo de Dios era preciso, proporcionando un camino a través del momento en que los egipcios estaban sobre ellos. Esperar a Dios, por lo tanto, no es una ociosidad pasiva, sino una confianza activa y una fe persistente, creyendo que el que prometió abrir puertas es fiel para hacerlo. Además, reconocer el poder de Dios para abrir puertas nos recuerda que nuestras limitaciones no limitan a Dios. Podemos carecer de recursos, conexiones u oportunidades, pero Dios no está limitado por ninguno de estos. Puede crear oportunidades donde no existiera ninguna, puede proporcionar recursos de fuentes inesperadas, puede conectarnos con las personas adecuadas en el momento adecuado. Nuestro papel no es generar el camino nosotros mismos, sino poner nuestra confianza en Dios, quien es el sendero. Esta confianza implica una obediencia activa a los mandamientos que se encuentran en la Biblia y la dependencia de la guía del Espíritu Santo, que nos permite caminar en los caminos de Dios a través de Jesucristo. Esta perspectiva también protege contra el desánimo cuando las puertas cierran inesperadamente. El cierre de una puerta podría no ser un rechazo final,
pero Dios nos redirige hacia un camino diferente, quizás mejor, que está abriendo. Se necesita fe en ver una puerta cerrada no como derrota, sino como una posible redirección por un Dios amoroso y soberano. Requiere confiar en que los planes de Dios para nosotros son para el bienestar y no para la calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11 incluso cuando las circunstancias inmediatas son dolorosas. Las historias del Mar Rojo y José no son solo eventos históricos, son declaraciones teológicas sobre quién es Dios y cómo interactúa con su creación y su pueblo. Declaran que Dios es soberano sobre la naturaleza, las autoridades humanas, la injusticia y la desesperación. Proclaman que su poder es infinito y su fidelidad inquebrantable. Nos invitan a colocar nuestra fe no en nuestra capacidad para navegar por los obstáculos, sino en la capacidad de Dios para eliminarlos o guiarnos a través de ellos. Aplicar esta verdad significa enfrentar nuestros desafíos actuales, ya sea que se sientan como paredes impenetrables o simplemente por obstaculamente atrapadas, con una actitud diferente. Significa reemplazar la ansiedad con la oración, el miedo con la fe y esforzarse por la confianza. Significa buscar activamente dónde está trabajando Dios, escuchando su voz y estar listo para salir cuando Él se da a conocer. Significa recordar que el Dios que separó el mar y liberó al prisionero es el mismo Dios que camina con nosotros hoy a través de la persona de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Todavía está abriendo puertas, todavía está haciendo formas donde parece que no hay ninguna, todavía trabajando todas las cosas por el bien de quienes lo aman, y son llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. Nuestra parte es creer, confiar y seguir a donde lidera, seguro de que su camino siempre es la mejor manera, incluso si conduce a través de incomodidad temporal o requiere un paso significativo de fe en lo desconocido. Las promesas de Dios encontradas en la Biblia son la base de este tipo de fe inquebrantable. Nos aseguran que Dios no es pasivo, está involucrado activamente en nuestras vidas, orquestando eventos, dando forma a las circunstancias y, en última instancia, abriendo las puertas que nos llevan más cerca de su destino previsto para nosotros y para su reino. El viaje puede implicar espera, pruebas y perseverancia, pero el destino está asegurado por la fidelidad de Dios. Esta es la poderosa verdad que nos sostiene cuando todo lo que podemos ver son puertas cerradas. Es la verdad la que nos permite seguir caminando, seguir esperando y seguir confiando en el Dios que avanza. ¿Estás listo para ver qué puertas Dios se está abriendo para ti a continuación, incluso cuando requiere un salto de fe basado en las promesas en la Biblia? Si este mensaje resonó con usted, recuerde suscribirse y activar notificaciones para que no se pierda la orientación divina y al aliento de su viaje con Sé que Jesucristo, Jeque. En el siguiente video, el cielo tiene un nuevo mensaje para ti.